tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Le agradezco una vez más por su deferencia con el programa. No lo olvide, vamos todos los sábados a las 19:30 horas y usted nos puede seguir esta edición a través de todos los cable operadores, Tigo, Cotel, Entel, pero también estamos en el satélite Tupac Katari y por supuesto en nuestra señal abierta 6.1. Entonces nuestra llegada y cobertura es nacional a todos los rincones del país. Y como no podía ser de otra manera, también estamos en redes sociales porque usted también nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube Economía para Todos, Palenque TV, donde va a encontrar esta importante entrevista de hoy y muchas otras más que ya hemos realizado. El tema de hoy es muy importante, mi dinero y mi negocio en tiempos de la volatilidad del dólar. Y para hablar sobre este asunto, hemos invitado a un experto en temas financieros, director de entidades bancarias muy importantes, además educador financiero reconocido. Víctor Torres, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acceder a esta entrevista. Voy a saludarlo con esta primera pregunta. En una economía semidolarizada como la boliviana, ¿qué es lo más recomendable para los ahorros personales de los bolivianos, de las personas? Gracias y bienvenido nuevamente. Gracias, Jaime. Bueno, un placer estar en tu programa. Para responder tu pregunta me gustaría contextualizar un poco la situación económica que estamos pasando para que podamos entender que las decisiones que tomemos, cada uno de nosotros a nivel personal, sea bien sustentada y bien guiada definitivamente porque hay indicadores macroeconómicos que nos marcan un entorno. Dentro de esto podemos hablar, por ejemplo, preguntarnos si han mejorado las reservas internacionales del país. La pregunta es sí, pero muy poquito. La presión sobre el tipo de cambio ha variado también. Estaba al alza, ahora está a la baja. ¿Hay control de divisas en la banca o la banca ha soltado ya dólares? ¿Ya se puede transar en la banca, en el sistema financiero con dólares? Todavía no. La inflación ha parado o sigue fluctuando. Y otro de los factores que inciden en la variación del dólar es el déficit fiscal. Esa sigue igual, no se ha resuelto el problema. Y la balanza comercial también sigue negativa. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo moverme yo en este contexto? Y fíjense que la coyuntura actual es altamente volátil porque hace unos días el dólar empezó a bajar y todos aquellos agentes económicos y personas particulares que hemos comprado dólares estamos en una situación de decir, ¿qué hago ahora? ¿Por qué hemos puesto este contexto antes? Porque yo tengo que entender que la situación económica actual y la coyuntura que estamos pasando es exactamente como lo dije, coyuntural. No es algo que va a permanecer. Lo que más mueve en la expectativa de las personas justamente son las expectativas racionales. Ahí tenemos que agregar un dato. Bolivia ha sido calificada dentro de Latinoamérica, dentro de los países más emocionales. ¿Qué quiere decir? Si bien tenemos estos indicadores, la gente decide más emocionalmente que guiado por indicadores macroeconómicos. En este aspecto, si el dólar empieza a bajar, la gente tiende a deshacerse de los dólares y si el dólar empieza a subir, tiende a comprarlo definitivamente. Entonces, eso hace que las fluctuaciones en este momento no estén basadas tanto en los indicadores macroeconómicos, a pesar de que estas no se han movido, pero se está dando una tendencia a la baja. Ahora, ¿qué yo debo hacer en estas circunstancias con mi ahorro? La primera recomendación es que, como estamos entendiendo, no es una situación estable, sino solamente coyuntural. Desde ese punto de vista, la recomendación para el público es que pueda tener una cantidad de efectivo en bolivianos y otra cantidad de efectivo en dólares. ¿Qué va a tener en dólares? Aquel dinero que va a ir guardando y que va a requerirlo más adelante, es decir, a corto y mediano plazo.
y tenerlo en bolivianos aquellos recursos que requiere de manera inmediata y en el corto plazo. Esa es la primera recomendación que podemos hacer sobre el manejo de los ahorros de las personas. Excelente. Ahora bien, si yo tengo un pequeño emprendimiento o uno mediano, importo ropa, por ejemplo, y pago en dólares. La ropa de afuera, obvio que viene en dólares. ¿Esto va a incrementar mis costos? ¿Cómo debo planificar entonces mi emprendimiento? Bueno, en esta coyuntura, en el tipo de economía que tenemos, estamos obligados, y es crucial planificarlo todo en dólares. Definitivamente, a pesar de que hay costos que van en bolivianos, estas también se han incrementado debido a otros factores del mercado interno. Entonces, para yo cubrirme, para yo potenciar mi negocio, tengo que pensar definitivamente una planificación en dólares. ¿Qué estoy sufriendo en este momento? Estoy sufriendo que mis ingresos, mis ventas son en bolivianos. Pero si yo tengo un negocio de importación, necesariamente requiero dólares porque así compro mi mercadería. Entonces, para evitar las pérdidas, para evitar la estabilidad del negocio, por lo menos conservarla, tenemos que pensar necesariamente una planificación en dólares y jugar un poco en los márgenes respecto a costos de alquiler, costos de salario y otros costos que podemos ir manejando para compensar, para no incrementar demasiado el precio y mantenernos competitivos dentro del mercado. Porque si yo lo manejo todo en dólares, 100%, y no juego con esas pequeñas variables que me permiten competir, puedo salir del mercado por un precio alto. Entonces, tengo que manejar equilibradamente toda esta situación para poder seguir dentro del mercado. Ahora, en este caso, por ejemplo, si es un importador, lo más conveniente es todas las ventas que tiene, lo puede invertir o comprar dólares porque sus compras van a ser en dólares. Y aquí viene la pregunta. Y la gente en este momento está dudando. Si compro ahora va a ser caro, ¿qué tal si mañana va a estar más barato? O se vuelve a subir. Entonces, esos son riesgos que uno tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Lo más aconsejable es que su compra, que es en dólares, lo haga su dinero en dólares. Si sube o baja, va a ser compensado por los márgenes de ganancia que el cliente va manejando para sus actividades. Entonces, la recomendación es manejar esas ventas para compras y proveedores en dólares. Esa es la mejor forma de administrarse para poder continuar dentro del mercado. Muy bien, es decir que ya estamos básicamente en un proceso de dolarización de la economía si no hay un ajuste que precisamente nos devuelva a este contexto que era la bolivianización. Pero mi pregunta siguiente es, ¿el sistema financiero está ofreciendo alguna herramienta simple para protegerme de la subida de la divisa estadounidense? Yo diría que infelizmente no. Lamentablemente la banca lo que ha optado es simplemente restringir las transacciones en dólares. Hoy no puedes hacer transacciones ni siquiera en montos pequeños. Hay dos entidades financieras que han empezado a hacer el uso de los USDT o la moneda digital que está ayudando a muchos, pero también hay que tomar en cuenta que esa moneda digital está al cambio paralelo, no está al cambio oficial. Por lo tanto, la mejor forma de protegernos es siempre ir trabajando con efectivo y una parte en bolivianos para equilibrar estos costos. Por ejemplo, si uno quisiera depositar su dinero en la banca o en el sistema financiero, las tasas que ofrecen sorprendentemente no han variado. La tasa más alta que he visto en el mercado es 8,5, 9%. Y esas tasas no compensan a la fluctuación del dólar. Y si bien le ofrece garantía de que su dinero no esté bajo riesgo de robo, de asalto, como ha pasado muchas veces, tiene que estar consciente esta persona que va a depositar en el sistema financiero que solo es por seguridad, no tanto por la utilidad o los ingresos que le pueda generar. Y de ahí viene la recomendación de la mayor cantidad de su dinero lo pueda tener siempre en dólares para hacer las inversiones de manera oportuna y las compras de manera oportuna. El sistema financiero no nos está ofreciendo ese respaldo que necesitamos para poder conservar el valor de nuestros ahorros.
Entonces, esa va a ser la regla de oro, lo pongo en esos términos, es decir, para ciertos aspectos de mi negocio, de mis finanzas personales, mantener cierto margen en moneda, cierta cantidad de dinero en moneda extranjera, en el dólar, y otra cantidad en bolivianos. Así tendríamos que equilibrar básicamente esta balanza. Definitivamente. Una de las cosas que recomiendo, y alguna vez lo hablamos, es que las personas tenemos que hacer un presupuesto del gasto que tenemos. Hacemos ese presupuesto y el resto que va a ir destinado a ahorro, a inversión, para negocio, lo tengamos en dólares. Lo que tenemos destinado al gasto lo mantengamos en bolivianos porque es de disposición inmediata. Entonces ahí no tenemos mucho inconveniente. Yo creo que esa es la mejor lógica que debemos tener todos para poder preservar nuestros ingresos y mantener su valor. Ahora bien, vamos a poner el caso de que yo sea un agente de turismo o que trabajo por cuenta propia y recibo mis pagos en dólares, ¿no es cierto? En el caso de los agentes de turismo llegan los turistas y le dan la propina inclusive en dólares, ¿no es cierto? Ajá, en ese sentido, ¿cómo debo manejar mis ingresos, mis egresos? ¿Cómo debería yo operar en ese sentido? La ventaja que tienen estas personas es que están recibiendo sus ingresos en dólares. Cualquier persona que reciba ingresos en dólares, ya sea parcial o totalmente, debe ser la persona más feliz, porque no se olviden que lo que más está escaso en el mercado es el dólar. Ahora, ¿cómo se debe manejar? La recomendación es la misma que la anterior, que haga un presupuesto de los gastos inmediatos que hace y solo cambie en bolivianos esa parte del dólar para sus gastos. Ahora, alguno puede estar tentado si subiese el dólar, a venderlo con la expectativa de que baje. En este momento el dólar está a la baja, sí. Muchos analistas han dicho que va a bajar hasta un 8, inclusive hay analistas que se han animado a decir que va a volver el tipo de cambio oficial. Es impredecible porque, como comprenderás, ya hemos analizado al principio de esta conversación de que las expectativas de la gente no están basadas tanto en las variables macroeconómicas de la economía, sino están basadas en emociones. Si mañana vemos que alguien se anima a comprar dólares, como ha pasado la vez pasada, Yacimientos ha comprado dólares y el dólar se ha ido a las nubes porque todos han asustado y han empezado a comprar, y entonces ha habido una sobredemanda que no ha podido responder el mercado y por eso el dólar se ha elevado tremendamente. Un fenómeno así puede darse porque no estamos en este momento con las variables macroeconómicas controladas. Entonces, lo más prudente es mantener en dólares y tener la parte de gastos personales, algunos gastos que vamos a hacer en el mercado y de manera local, es solamente cambiar esa parte en bolivianos y el resto mantenerlo en dólares. Esa sería la recomendación. Ahora, vamos a ponernos en el otro extremo. Yo tengo mis ingresos en bolivianos, pero necesito dólares. Entonces, ¿cómo me manejo en esa situación? Tomando en cuenta también esto que está pasando en el mercado. Sí, como te decía, la fluctuación de dólar en este momento, que está a la baja, es una situación coyuntural, no es una situación definitiva. Es más, en este momento estamos pasando una etapa electoral donde hay diferentes promesas, diferentes aspectos que tenemos que considerar todavía. Y también debe estar aquí una pregunta interesante. ¿Cómo es que baja el dólar y no baja los precios de alimentos, de productos en el mercado de mercaderías que necesitamos? No baja porque todas las compras que han hecho han sido en dólares y ese stock de mercadería que ha sido comprado a un tipo de cambio alto, en este momento es lo que existe en stock para los comercios, para los negocios. Ellos van a tratar de deshacerse gradualmente de esos productos al precio que han comprado sin tratar de perder. Entonces, ¿cuándo va a bajar esos productos? Cuando haya un importador que traiga con un dólar bajo como está en este momento y pueda inundar el mercado para que todos empiecen a bajar. Ahí van a empezar a deshacerse la gente de sus productos, aunque sea perdiendo, pero para poder hacer circular. De todas maneras, como te digo hace rato, es coyuntural este tema. En tal sentido, la recomendación otra vez es, si usted vende mercadería en bolivianos y su compra es en dólares, entonces cámbialo a dólares, toda la parte que pueda, y las compras locales que hace, más lo que va a gastar
en el funcionamiento del negocio en bolivianos, eso téngalo en bolivianos en efectivo. Y lo otro en dólares, y en lo posible invierta cuanto antes, porque una inversión en mercadería le da más seguridad que tenerlo en efectivo. Esa sería la recomendación para esta situación. Ahora, ante el temor y las personas de repente no saben este tipo de manejo que se puede hacer con la moneda, prefieren dejar su dinero en entidades financieras o dejar en la casa, ¿no es cierto?, con el riesgo que esto supone. En ese sentido, ¿es conveniente, es aconsejable no mover el dinero? En dólares sobre todo, ¿no es cierto?, en este caso. Debe haber muy pocas personas que tienen dinero en dólares en el sistema bancario, porque cuando uno quiere retirarlo le dan a cambio oficial. Entonces no es conveniente tener o depositar dinero en dólares en la banca, lamentablemente así es la situación real. Sin embargo, puede tener bolivianos en la banca por temas de seguridad, dependiendo del volumen que mueve. La banca es un medio seguro para realizar transacciones, es un medio seguro para tener el efectivo depositado y no arriesgar, porque los asaltos que se han dado lamentablemente son es que les han filtrado información de personas que los conocen, están cerca, y por eso se dan los asaltos. Tampoco son adivinos los que asaltan. Entonces esto hace que cuando tienes dinero en efectivo en la casa o en el negocio, se filtra la información y el riesgo es alto de perderlo todo. Entonces es preferible tenerlo en la banca o tenerlo invertido, cosa de que no tengan ese riesgo alto que está corriendo mientras lo tiene el efectivo en sus manos. Víctor, ya para ir cerrando esta entrevista, agradeciendo siempre el tiempo que nos dedica, ¿cómo se calcula el precio del dólar en una situación, podríamos decir, estable de una economía? ¿En función a qué? ¿A la cotización del dólar, de los carburantes, de las monedas que nos están cerca de nosotros, como el sol peruano? ¿Cómo se va a fijar el precio del dólar en una situación, digamos, ya de mayor estabilidad? Bueno, hasta ahora hemos tenido un dólar con el cambio fijo, estable. Es decir, que el gobierno ha establecido una tasa de cambio fijo que era del 6.96 para la venta y del 6.86 para la compra. Este cambio creo que tenemos ya, si no son todo el gobierno de los 20 años que tenemos a través del gobierno que ha estado de turno. Y antes de ello hemos tenido un cambio flexible. Entonces, si vamos a hablar de cambio fijo, no hay variable que haga variar, simplemente es un cambio establecido por decreto y se ha mantenido durante años este cambio del dólar. En cambio, si entrásemos a un cambio flotante, ahí va a determinar el tipo de cambio del dólar al boliviano, el mercado. ¿Qué es lo que va a influir? La demanda. Si, por ejemplo, se suelta el tipo de cambio en este momento, y se libera además la libre importación, por ejemplo, de productos como el diésel, la gasolina y combustible, tendríamos un fenómeno de alta demanda que haría que se dispare el cambio del dólar por boliviano. Ese sería el gran problema y nos veríamos enfrascados en una inflación galopante. Y ahí la importancia, por ejemplo, de que la propuesta de los candidatos al gobierno de nuestro país nos muestren y nos aseguren de que van a garantizar la provisión de dólares, de divisas para compras de productos importados, en este caso especialmente el diésel y la gasolina, que pueda también el Estado promocionar para que salgan exportaciones y traer divisas, y con esto se pueda hacer que en la banca se pueda transaccionar todos los personas particulares y empresas o entidades económicas puedan transar en dólares. Entonces ahí sí nos quedaríamos tranquilos. Sin embargo, corremos un alto riesgo porque las variables en este momento que están establecidas para el funcionamiento de la economía de nuestro país no están consolidadas, son coyunturales. Y el cambio, lo que ha ido haciendo mover el dólar simplemente ha sido la expectativa de la gente. Va a subir, compran, va a bajar, se deshacen, y eso ha estado
manejándose ahí. Ha habido algunos analistas han comentado, por ejemplo, de que ha habido créditos que han habilitado a través del Parlamento para inyectar dólares. Otros han hablado de divisas por transferencias de parientes en el exterior, que ha sumado un monto alto, pero también eso es coyuntural, porque no es algo que está programado y no es un ingreso de divisas que va a ser constante y que ya está planificado. Entonces, todas estas cosas hacen que nos pongamos a pensar y digamos, no, mejor mantengamos nuestro ahorro en dólares, lo que manejamos mercadería para importar en dólares, y los gastos inmediatos y rápidos que se mantengan en bolivianos porque son de uso inmediato. Ese sería todo el contexto que necesitamos entender para no dejarnos llevar. También hay que responder a la gente y decir, no se precipite en tomar decisiones, hágalo con calma y de esa forma vamos a poder tomar decisiones adecuadas para cuidar nuestra economía y nuestro ahorro. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias por todos estos consejos, por este análisis final que nos ha proporcionado, que indudablemente va a permitir a nuestra teleaudiencia, a nuestro público, tomar decisiones más claras, más pensadas y, por supuesto, evitar lo que no se quiere, que es fundamentalmente pérdidas. Muchísimas gracias, Víctor, por todos estos conceptos y, por favor, que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Jaime. Hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Así hemos conversado entonces con Víctor Torres, especialista en temas financieros, importante autoridad en el sistema financiero también privado, también público, y que está dedicado también al tema ligado a la educación financiera. Estos consejos son muy importantes. Nos quedamos con estas últimas palabras que nos ha señalado. Los ahorros de repente en dólares, si es que todavía se puede ahorrar, algunos dicen ahorrar inclusive de dólar en dólar, va a ser muy importante, y el gasto corriente, el gasto cotidiano que tengamos, que sea en bolivianos. Ese equilibrio va a permitir de alguna manera a las familias bolivianas, a los emprendedores, mantener cierto equilibrio en términos de este proceso que se vive en el país y que tiene, por supuesto, muchos desequilibrios que nos pueden afectar. Vamos a una pausa, amigos, aquí en Economía para Todos. Cuando retornemos estaremos hablando del tema de la semana, la noticia internacional de la semana, pero también haremos referencia a las preguntas que usted nos formula. Ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. En este segundo bloque, como ya es habitual, estamos respondiendo a algunas preguntas que usted nos formula gracias a mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, donde a través del Messenger de esa página usted nos puede formular una pregunta y nosotros, por supuesto, muy gustosos vamos a buscar también el análisis de nuestros expertos. Bien, vamos entonces a la pregunta. Nos ha escrito en las últimas horas José Duarte. Él nos pregunta, ¿cuál es el primer paso que se debe dar o que debe dar un emprendedor para entender el verdadero impacto de la crisis económica en las ventas? Bueno, José, nuestros expertos recomiendan lo siguiente. La crisis produce una sensación de caos y desconcierto. Ante esta situación, lo mejor es hacer un análisis del escenario. El ejemplo es el de una persona enferma. Si no se tiene una idea clara, es mejor acudir a un especialista. También es importante elaborar una lista de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas y en función a aquello, tomar decisiones que hagan a nuestra empresa. Vamos también a continuación a nuestra frase del día. Es muy importante. Dice, la libertad financiera
está disponible para quienes la conocen y trabajan para conseguirla. Pertenece a Robert Kiyosaki, quien fue alto directivo de Canon y actualmente es fundador de Richard Dad Company. En términos de la noticia de la semana, es muy importante lo que está aconteciendo en el mercado internacional del petróleo. ¿Por qué es importante aquello? Porque Rusia y China han firmado en las horas precedentes un acuerdo para la venta de gas de los rusos a los chinos, también de crudo, de petróleo, lo que va a tener su efecto en el mercado internacional. Vamos a ver esta nota a continuación. Los dos líderes se han reunido más de 45 veces y mientras el presidente Xi Jinping recibió a su viejo amigo Vladimir Putin en Beijing, el titular del Kremlin elogió el nivel sin precedentes de sus relaciones. Una muestra de solidaridad en desafío a lo que consideran la hegemonía de Estados Unidos y la unión de Occidente en torno a Ucrania. Las relaciones entre China y Rusia han resistido la prueba de las cambiantes circunstancias mundiales, construyendo una amistad duradera de buena vecindad y una cooperación estratégica integral. El miércoles, Putin asistirá al gran desfile militar de Beijing que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ambos líderes han destacado la cooperación entre Rusia y China durante la guerra, exagerando el papel del Partido Comunista Chino en ella y posicionando a sus países como los justos vencedores. Siempre estuvimos juntos, entonces seguimos juntos ahora. China no ha apoyado explícitamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero tampoco la ha condenado. Sigue financiando a Rusia comprando su petróleo y suministrando piezas a su industria armamentística. En una muestra de su alianza cada vez más profunda, Beijing anunció el martes que ampliará los viajes sin visado a los titulares de pasaportes ordinarios de Rusia a modo de prueba. Y los dos países firmaron un memorando para construir otro vasto gasoducto de gas natural hacia China. Muchas gracias. Ingresamos a la recta final de Economía para Todos, correspondiente a esta jornada. Hemos recibido consejos muy importantes en términos del manejo financiero que debemos tener en torno a nuestros emprendimientos personales, negocios unipersonales o de pequeña y mediana empresa, y también nuestras finanzas personales en torno al uso del dólar. Es importante lo que se nos ha dicho a través de nuestro experto Víctor Torres, que debemos fundamentalmente, si por ejemplo tenemos un negocio de compra de artículos importados, ropa, celulares, en fin, manejar siempre nuestra economía en ese sentido en dólares, es decir, una suerte de dolarización de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, para ir evitando así las fluctuaciones de dinero que nos puedan de alguna manera hacer perder nuestros recursos. Un consejo muy importante. La regla que también se nos ha señalado en términos de nuestras finanzas personales, si por ejemplo tenemos algunos ingresos en dólares, es mantener una cierta cantidad de esos ingresos en esa moneda y también tener la posibilidad de hacer pequeños cambios, ¿no es cierto?, en moneda nacional para pagar todo lo que representa nuestros gastos, el mantenimiento familiar, personal o individual. Y por supuesto, estar atentos a los indicadores económicos y no tomar decisiones en términos de nuestras emociones. Vale decir, se dice que el dólar va a entrar en carestía y compramos inmediatamente dólares, lo que hace subir el precio, o tomar decisiones a la inversa. Nos dicen que va a bajar y empezar a vender. Consejos muy importantes entonces que hemos recibido en esta oportunidad. Recuerde, tenemos la posibilidad de volver a visualizar, de volver a entender y comprender todos estos consejos gracias a el ciberespacio, gracias a YouTube, donde tenemos nuestro canal Economía para Todos, Palenque TV.
donde estamos insertando todos estos capítulos y muchos otros más. Vamos todos los sábados a las 19:30 a través de todos los cable operadores y por supuesto nuestra señal abierta 6.1. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.